para moverse. De hecho, las mujeres no llegamos a los feminismos y no sabemos que somos feministas hasta que la vida nos calza tantas patadas que finalmente nos rendimos a juntarnos con otras congéneres. Y por el camino nos chocamos con las machas de 100 veces 98. Para que te quedes tranquila de que tu misión es completamente coherente. Uno de mis libros del susurro a la voz, los poemas del susurro a la voz, tienen que ver con esta condición femenina. Y hay mucha trampa, inclusive dentro de nuestras propias familias. A ver, las principales enemigas son nuestras abuelas y nuestras madres. Las mujeres que más nos han amado, las mujeres que más nos han cuidado, que nos han protegido, y son las que nos han programado. Y las que programan a los agresores que nos violentan. Somos las mamás las que criamos varones violentos, con papás ejemplarmente violentos, pero finalmente las traductoras de los mandatos y las sostenedoras de los sistemas familiares somos nosotras. Somos nosotras, y es incómodo decirlo, pero las únicas reproductoras, excelentes reproductoras de patriarcado, excelentes formadoras de machos violentos, que van a salir por televisión como andan saliendo diciendo, ay, bueno, estas van a tener que pensar 2 o 3 veces antes de hacer una denuncia, porque no es si denuncian a mi pibe, y no se te ocurrió que a tu pibe vos le tenés que enseñar que no tiene que violar. No que se tiene que cuidar de que lo denuncien o de contradenunciar. ¿No se te ocurrió que tu pibe le tenés que enseñar a que tiene que pedir consentimiento? Sí, lo que pasa es que esos padres que tienen que enseñar también tienen sus problemas que no pueden. Claro, andan con el sesgo de confirmación. Cultural, claro, esto viene de los siglos y de los siglos. Un pequeño ejemplo es el tema de las labores hogareñas, que principalmente dice que está mal que un hombre aprenda a que limpie o lave los platos. Al horno está más simple. al horno, porque no hay nada más penoso en la vida que una mujer menopáusica. Sí, como solamente que la menopáusica le empieza a importar todo un moño. Ya se no, olvida, claro, se olvida todo. Ya no está en crianza, y a la hora de hacer la comida ella le pinta la caminata porque se jubiló además. Claro, y cuando vuelve de la caminata se baña y no tiene hambre, se hace 3 mates, se engañó la barriga y se puso a maratonear una serie. Y el tipo sale de la oficina y dice, no hay nada para comer. Entonces comienza la conversación, que dice así: mira, Horacio, yo trabajaba 3 turnos, había fundado una ONG, hay gente que se debe acordar por acá, que había una ONG que se llamaba Maltrato Cero, y estaba en la banca, y además tenía 2 adolescentes en mi casa, jamás tuve servicio doméstico, porque no lo puedo pagar como corresponde, por lo tanto no exploto a nadie, aunque sea el trabajo más mal pago, y como dijeran mi primo hermano, que es juez laboral, es el más fácil de pagar, sí, porque es el peor pago del mundo, por eso es el más fácil de pagar en blanco. Y sin embargo, con todas esas cosas que yo hacía, cuando tenía hambre me hacía de comer. Y la Romy es testigo de que yo me llevaba el tupper al juez. Bueno, entonces esas preguntas hacen que los varones finalmente tomen la mala costumbre de hacerse de comer, lavar los platos. Por ahí no se tienden en la cama, pueden dormir en la mugre, no tienen problema con eso, pero aprenden un montón de cosas cuando nosotras nos corremos. Pero si no nos corremos no pasa nada, chicas. Yo quiero preguntar, te quería preguntar algo que no tengo anotado, que tiene que ver con el proceso de escritura del libro. ¿Cuánto tiempo vos crees que Ay, todo llevó, lo que fuese el libro. ¿Cuánto tiempo lleva Miren. de escribir un libro? Bueno, ahora escribir un libro a mí no me lleva absolutamente nada. Bien.
Ya estás Y cuando... canchera. No, porque yo le hablaba con la señora que me hizo la corrección, una señora se llama Alba Palavecino, fue periodista, trabajó mucho tiempo en Editorial Perfil, trabajó mucho tiempo para Sex Humor. Y yo Alba me hacía esa pregunta cuando le mandé el libro para corregir. Y me pasa que cuando yo voy a escribir un libro, que tengo mucho más escrito, no sé qué voy a hacer con lo que tengo escrito, pero tengo mucho más escrito, a mí el libro me baja entero. O sea, baja el título, los capítulos, y arranco a escribir, y relleno los capítulos. Y no toco más la estructura del libro, así de simple. Para mí es así, pero no quiero decir que eso sea algo universal. No todas las personas evidentemente tienen un mismo proceso de escritura. Yo realmente estoy muy afiliada a lo que es el ensayo, porque es un ejercicio, es mi profesión, el ensayo. Pero de todas formas, esa es la manera que yo escribo y escribo a mucha velocidad. Pero este libro, por eso es el libro boludo. El libro boludo. Este libro arranca en 2008 arranca este libro, que yo empecé a escribir porque estaba en un momento absolutamente atroz de mi vida. Entonces, la única manera de sobrevivir y de poder cobrar cierto grado de coherencia para funcionar, para poder dar clase, venir, sostener mi casa, era escribir. Y yo empecé a escribir y terminé en un momento dado escribiendo 8 horas corridas con el baño al lado, sin ir a hacer pis. Bueno, escribí un mamotreto que tenía como 500 páginas y forma ninguna. Era contar, parar, de repente leer, porque escribir en llanto, no miraba la pantalla de la computadora, solamente tenía los ojos sobre el teclado, escribir. Pasó el tiempo y cuando me leían desconocía totalmente lo que había escrito, y en un momento dado, un día dije, todo esto que escribí, ¿para quién escribí? ¿A quién le importa todo esto? Esa fue la pregunta, una pregunta motor que tuve, que debe haber sido alrededor de 2011, 2012, la pregunta, ¿a quién le importa todo esto? ¿Por qué me surge esa pregunta? Porque yo ya me había apropiado de muchos marcos teóricos que me obligan. ¿Quién te va a leer, quizás? Claro, ¿quién te va a leer? Y me había apropiado de muchos marcos teóricos y yo ya había empezado a ver mi propia escritura como una historia que necesitaba otro giro, o sea, que necesitaba ser repasada y ser analizada desde modelos teóricos. Y ahí aparecen las primeras intervenciones que le hago a mi propia historia, a mi propia genealogía, desde la teoría de género. Y pues esa fue una primera etapa. Y ahí quedó un Frankenstein que quedó guardado. Y después pasaron más cosas. Después me siguieron pasando cosas y lo volví a romper todo. Lo rompí todo, pero lo corté como en pedacitos en 2023. Tenías un índice armado previo. Tenía el índice armado. Armaste el índice. Tenía el índice armado. Y en 2023 estoy haciendo una diplomatura de género con la Universidad de Rosario, en Santa Fe. Y me piden un trabajo final. Y cuando hago el trabajo final, elaboro el dossier de violencia vicaria. Y ese dossier de violencia vicaria, como esto les decimos los profesores de historia, que los fines le dan sentido a la historia, y realmente los fines le dan sentido a la historia. Bueno, el dossier le puso sentido al libro y me permitió terminarlo. O sea que el dossier es posterior, muy posterior. Es muy posterior el dossier. Sí, se nota la escritura, sí, yo por eso te digo que es un libro boludo, que yo lo leo y digo, Dios mío, hay muchas María Lauras distintas en el libro. Bien. Y se van a notar, claro, y es bueno decirlo,